Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición del resumen, como siempre, a través de la pantalla de Diputados Televisión, con todas las noticias parlamentarias. Mi nombre es Lourdes López. Bienvenido, José, ¿cómo estamos? Hola, Lourdes, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, Hola. Otro día más reemplazando a la gran Luciana Fernández, que le mandamos un saludo nuevamente, pronta recuperación. Y bueno, por supuesto, los encargados de hoy brindarle toda la data, toda la info parlamentaria, porque hubo mucha actividad en comisión en el día de hoy y esta semana también en general va a ser así. Yo cuando veía el cronograma al principio decía, está bastante completo, ¿no? Hay de todo un poco, hay comercio, tenés industrias pesqueras, bueno, va a haber de todo para hablar en esta semana, el juicio político que se pasó ya para la próxima, un poco de todo, así que por supuesto toda la información, como siempre, a través de Diputados Televisión. Bueno, haciendo un resumen también de lo que se viene para mañana y pensando en cómo avanza este trabajo en Diputados, de que se van a ir reuniendo diferentes comisiones, pero hoy la reunión conjunta que tuvo lugar más temprano de comercio y defensa del consumidor, del usuario de la competencia, para trabajar las famosas tarjetas de crédito y las diferencias que hay entre las entidades no bancarias y los bancos, ¿no? Claro. Esta pugna que por ahí se da en el interior con la capital. Es una cuestión que es un reclamo que tienen los estacioneros, que no es necesariamente por la elevada inflación que hay en la actualidad, pero ahora sí se les complica muchísimo más el tema de cuándo perciben el pago de las tarjetas de crédito. Obviamente la gran mayoría de las compras de combustible se hacen por tarjeta de crédito, por débito o por Mercado Pago, otras alternativas, pero en general después ellos lo perciben mucho más tarde, entonces están reclamando solucionar esa situación. Es el famoso plazo de los 18 días que es aplicable a las empresas más grandes, ¿no? Y también la cuestión de el tema de los porcentajes que se quedan, las empresas. Ya habíamos escuchado en su momento, habían estado presentes los representantes de las estaciones de servicio. Hoy se escuchó a la otra parte, que es la correspondiente a las representantes bancarios y entidades de tarjetas, justamente, que dieron la otra postura, dijeron que no, que dieron los argumentos por los cuales tienen que mantenerse así, y rechazaron los proyectos que ya hasta ahora conocíamos que había un proyecto que era de la diputada Tejeda, hoy hablaban de 4 proyectos sobre el tema, y el oficialismo reclamó el tema de que estuvo presente la vicepresidenta de la Comisión de Comercio, la diputada Silvana Ginocchio, que decía, bueno, pero este tema no tiene que arrancar por acá, sino por finanzas. Claro, sí, es que es un tema también que trabaja específicamente esta comisión. Pero quienes también estuvieron hablando al respecto, uno de ellos fue el diputado Héctor Stefani, que hace muy poco también estuvo compitiendo, ¿no? En las elecciones de la provincia de Tierra del Fuego por la gobernación. No se lo recuerdes. Quedó segundo, ¿no? Segundo, pero lejos. Claro. Muy poquito. No, yo solamente me acordé, pero le mandamos un saludo muy grande al diputado, que hoy está muy activo, siempre está muy activo en la Cámara y está trabajando intensamente, y en esta comisión en particular explicando cuál es la problemática desde su provincia y particularmente de las comisiones con respecto a las tarjetas de crédito. Nosotros presentamos un proyecto junto a 20 diputados para reducir las comisiones de las tarjetas de crédito y de débito, haciendo una modificación del artículo 15 de la ley 25.065, conocida como la ley de tarjeta de crédito, entendiendo en que es un reclamo de emprendedores y comerciantes de hace varios años. El índice de tarjeta de crédito que tenemos en la Argentina es el más alto de los países de la región. Este es un reclamo también de los consumidores. Por lo menos de algunos países de la región. Chile tiene 1,3, Brasil tiene 2,
Colombia tiene 1,8 y nosotros tenemos 3. Y lo que nosotros estamos proponiendo con este proyecto de ley es reducir estas comisiones en la tarjeta de crédito del 3 al 1,5 y en las tarjetas de débito del 1,5 a nada. Los comerciantes y los emprendedores en la Argentina de hoy tienen una terrible carga impositiva, no solamente nacional, con el IVA, sino provincial, con los ingresos brutos. Y hoy el medio de pago de tarjeta de crédito y débito, a través del uso de la tecnología, es quizás el medio de pago más importante que tienen los argentinos. Así que vuelvo a decir, celebro este tipo de reunión informativa para que todos tengamos acceso a la misma información. Muy bien, bueno, la palabra ahí, por supuesto, con varios expositores invitados que estuvieron desde diferentes cámaras, ¿no? Claro, y él es uno de los autores de otro de los proyectos que está, bueno, él lo explicaba un poco, pero acá revisando, él lo presentó en junio del año pasado, había presentado una iniciativa que era para reducir las comisiones de las tarjetas de crédito. Presentado por la diputada Tejada, está elaborado en base a los reclamos de la Cámara de Combustibles y tiene que ver, es mucho más amplio. Pero bueno, él hacía referencia especialmente al tema de reducir las comisiones de las tarjetas del 3 a 1,5% y hacía la comparación de, por ejemplo, que con Chile las comisiones son de 1,3%, Perú 1,5% y Brasil 2%. Claro, sí, ahí hay una diferencia. Puntualmente también hablaba Norberto Echegoyen, estoy pronunciando mal su apellido, director ejecutivo de la Cámara de Emisores Regionales de Tarjetas de Créditos y Compras No Bancarias. También explicaba cuál era la diferencia y el tema de los días para poder pagar, cuál es la situación que en este caso está teniendo con respecto a la actividad de tarjetas de crédito que corresponden a un grupo de empresas nacionales en el interior del país, y esto de la diferencia entre las entidades no bancarias y los bancos. Cuando en la Argentina se habla de tarjeta de crédito, normalmente se asocia a Visa o a Mastercard o a Cabal, en el mejor de los casos. Pero en la Argentina hay un 30% de la actividad de tarjeta de crédito que no corresponde a estas tarjetas. En la Argentina ese 30% está formado por un grupo de empresas que son todas nacionales, no hay ningún banco atrás. Están todas en el interior del país, son las empresas que yo represento en Certasic, que es la Cámara de Tarjetas de Crédito No Bancarias, y que ninguna de ellas opera en capital o básicamente en el AMBA. O sea, son todas estrictamente del interior del país. Dentro del marco regulatorio que tiene la Argentina con respecto a las tarjetas de crédito, nosotros caemos dentro de este marco regulatorio sin la más mínima duda. Cumplimos con todo lo que nos dice la ley y también cumplimos con todo lo que de alguna manera nos impone el Banco Central con normas. Y fundamentalmente, al igual que muchas empresas en la Argentina, tenemos no solo regulaciones no normativas, sino regulaciones con respecto a lo que podemos cobrar. Tenemos un arancel que nos lo fija el Banco Central, tenemos una tasa de interés que nos la fija el Banco Central, o sea que no actuamos libremente. Lo que sí también tengo que remarcar son dos cosas. A diferencia de las tarjetas bancarias, nosotros tenemos absoluto y totalmente prohibido tomar depósitos. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro fondeo, no solo del dinero para bancar el negocio, sino de todos nuestros costos, básicamente es absolutamente libre. O sea que, así como el otro día escuchaba a las estaciones de servicio donde el precio de la nafta está regulado, nosotros también tenemos regulado lo que podemos cobrar absolutamente sin considerar el aumento que puede tener el costo del dinero para nosotros, con el cual tenemos que financiar el negocio. Y por otro lado, esta pequeña gran diferencia es que nosotros tenemos prohibido tomar depósitos, hace que no generemos nuestro propio fondeo. En síntesis, las tarjetas regionales, para tenerlo claro, básicamente somos como cualquier empresa comercial. Tenemos que asistir a un banco para pedirle un crédito para financiar nuestro negocio. No tenemos manera de financiarlo de otra manera que no sea o un banco o el mercado de capitales, que como ustedes sabrán hay que tener un volumen lo suficientemente importante para llegar a poder asistirse a través de este mercado.
Bueno, bien, la palabra también ahí de Echegoyen explicando cuál era puntualmente el tema en el que se centran desde las tarjetas regionales y también lo que pasa con las tarjetas de crédito, ¿no? Y el principal reclamo de los estacioneros cuando piden y cuando quizás se implementa esta modificación, no podrán cargar en las estaciones de servicio del interior del país con tarjetas de crédito, ¿no? Porque esto obviamente le resta ganancia a las regionales. Sí. Sí, o sea que en definitiva, así como las estaciones de servicio se quejan de que se tratan de pymes, no todas son, dependen de las, trazan la gran diferencia que hay con las que dependen de las empresas importantes, de YPF o del Automóvil Club específicamente, qué sé yo, o de Shell. En este caso, en el caso de las tarjetas también están, no todas son las grandes empresas, no todas son Visa, Mastercard, bueno, son también las del interior. Tal cual. Bueno, también hablaba Echegoyen con respecto al tema de los ataques que se le han dado a las tarjetas de crédito, y lo hablábamos más temprano en el móvil, también estaban otros diputados refiriéndose al respecto. El director ejecutivo de la Cámara de Emisores Regionales de Tarjetas No Bancarias y de Créditos también, hablaba puntualmente de este plazo de los 18 días, que no es un capricho solamente de las tarjetas de crédito, sino que bueno, es algo a lo que hay que profundizar. Lo que tienen que entender, de alguna manera, el comerciante, son dos cosas. La primera, fundamental, es que el plazo de 18 días no es un capricho de las tarjetas de crédito. Si no hay alguien que se puso a pensar una fórmula de manera tal de poder compensar estos 40 días que me tengo que aguantar, que alguien me pague, el usuario paga una vez por mes. En cambio, yo al comercio le pago todos los días. Entonces, para pagarle todos los días hay una fórmula que no es mágica. Estos 18 días nos permiten este juego en donde algo pagamos antes y algo cobramos antes, pero si no sería técnicamente imposible. El segundo tema que tienen que entender el comerciante es que en los últimos 10 años hubo un fuerte, no ataque, pero un trabajo con las tarjetas de crédito. A nosotros nos llevaron nos han reducido un montón de cosas. Y yo les puedo garantir, yo reitero, no hablo por las tarjetas de crédito bancario, hablo por las tarjetas de crédito no bancarias. Esta reducción que nos hicieron a nosotros de los plazos de pago, de los aranceles, esta regulación de la tasa, que de alguna manera es caprichosa porque no se fijan nuestros costos, nos ha puesto en el límite de la rentabilidad. Y cuando hablo del límite de la rentabilidad, solo le doy dos ejemplos. En los últimos 2 años de mi cámara cerraron 3 empresas y hay 2 que están pidiendo la baja en el Banco Central. O sea, esto ya dejó de ser un negocio en estos valores. O sea, realmente en estos valores a nosotros la operatoria no nos cierra, y con un arancel del 1,3 las estaciones de servicio o el 1,8 al comercio en general. La gran diferencia del comercio en general, y el otro día lo explicaron y tenían razón, o sea, un par de zapatos, si el costo es 1.000 y lo venden 2, 3, 4.000, nadie lo controla ni lo fija, por lo cual un arancel del 1,8 no debería ser un problema. En algo regulado es un problema, yo lo entiendo, para nosotros también es un problema la tasa de interés que cobramos y la que tomamos, pero nosotros les puedo garantir que realmente estamos en el límite con estos valores que hoy tenemos en el mercado. Bueno, esto que decíamos, ¿no? La diferencia también puntualmente entre los comercios y también las estaciones de servicio, pensando que en algún momento mencionaban el beneficio que tienen los comerciantes, o el hecho de que ganan más a partir de la utilización de tarjetas de crédito y también tarjetas de entidades no bancarias. Digo, inclusive está medido que terminan ganando más y terminan teniendo más ventas. Por eso el tema de los 18 días y esto que decíamos, ¿no? De la variabilidad que hay en los precios, que así no lo pueden hacer o transcurrir particularmente las estaciones de servicio, que a su vez tienen que pagarle a las petroleras, ¿no? Claro, porque las estaciones de servicio, y así lo habían expresado en la reunión anterior que hubo de estas mismas comisiones, habían establecido una gran diferencia que existe con el resto de los comercios, porque los comercios pueden combatir la inflación como lo hacen remarcando
Eso es una cuestión habitual. En el caso de los expendedores de combustible no lo pueden hacer porque justamente tienen los precios que los fija. Los aumentos los autoriza el gobierno y todas esas cuestiones, o sea, tienen precios fijos que no se pueden modificar. No pueden modificarlos, claro. Tal cual. Bueno, yo creo que todos los puntos son válidos y por eso es importante que todos se sienten a la mesa a debatir y por lo tanto estas comisiones y estas reuniones conjuntas son tan relevantes, ¿no?, a la hora de plantear estos temas en materia comercial. Pero también habló el licenciado César Bastien, quien es director ejecutivo de la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra de Argentina, quien también se refirió precisamente a este servicio que son las estaciones de servicio. El problema, nosotros lamentablemente ya a este nivel de aranceles y de plazo de pago, a este que se quejan, perdemos plata y mucha. O sea, si lo vamos a achicar, no vamos a poder seguir ofreciéndoles el servicio, pero no por maldad o por venganza, es porque no dan los números. O sea, discúlpenme que sea tan... pero muchas veces dice, ustedes son malos y se van a vengar. No, es un problema que no dan los números. Y además, como dijo Norberto, y dice la Constitución, nadie está obligado a trabajar a pérdida. O sea, por el otro lado, una cosa que también es importante, parece que este producto es de uso obligatorio por parte de los comercios. Y la realidad es que no, la adhesión es voluntaria. El que quiere se baja y se baja mañana y nadie le va a decir nada. Y no se baja ni siquiera haciendo un trámite, deja de pasar las tarjetas por el POS y ya se bajó. Con lo cual, digamos, no hay una obligatoriedad para poder, de parte nuestra. Ahora bien, ¿por qué hay demanda? ¿Por qué la quiere usar el comerciante? Porque le sirve, por lo que dijimos antes. O sea, vende con crédito, está seguro, maneja menos efectivo. O sea, hay toda una serie de razones que hace. Ahora bien, todas esas cosas que están atrás, con todo ese largo listado de cosas que nosotros hacemos para que eso pueda funcionar, tiene un costo. Y lamentablemente, con los niveles de aranceles actuales, esos costos no se solventan. Bueno, y esto de la inflación, ¿no?, que obviamente hace estragos a la hora después de tener que pagar. Claro, estaba viendo que me sonaban conocidos los comentarios y entonces estaba viendo que estos son los mismos protagonistas que habían expresado en una reunión que hubo en tiempo de pandemia, cuando las reuniones de comisión eran por Zoom, el 14 de octubre de 2020. A ver, estos datos me gustan, estos datos en el tiempo, porque José viaja en el tiempo con la información y vamos puntualmente a una comisión de pandemia que quizás fue híbrida. Fue híbrida, sí. Fue el 14 de octubre de 2020, las comisiones de finanzas, ahí sí había arrancado por finanzas y de comercio, se habían reunido en esa oportunidad y habían estado prácticamente todos los mismos protagonistas que están hoy exponiendo las mismas consideraciones. Bien. En ese momento la cuestión no pasaba por las estaciones de servicio, sino que había proyectos en su momento de los diputados Carlos Ponce, Ariel Rauschenberger, Humberto Rego y Álvaro González, o sea, había dos del oficialismo, dos de la oposición, y lo que querían era, en tiempos de pandemia, reducir los porcentajes de las comisiones. Ahora, recordemos, esto que están debatiendo no es específicamente reducir todas las comisiones, sino atender la situación de los estacioneros. Pero bueno, ellos siguen expresando, por ejemplo, cuestiones que ellos decían, por ejemplo, acá no estamos hablando de los bancos, sino de los emisores de tarjetas que son emisores no bancarios, que son sociedades anónimas no comerciales, que no están regidas por las normas del Banco Central y como emisores no bancarios no tienen nada que ver con el negocio de los bancos. Entonces no le endilguen a ellos las cuestiones que corresponden a los bancos. No tienen tal flujo de liquidez como para afrontar una situación, por lo tanto, reducir los plazos. No tienen las mismas reglas, no caben las mismas reglas. Pero quien hablaba precisamente de que debe pasar todo previo en Comisión de Finanzas es la diputada por la provincia de Catamarca, Silvana Ginocchio, y esto decía. Esta comisión no es cabecera de los proyectos que han sido girados a los señores invitados, por cuanto, en virtud del reglamento, técnicamente corresponde a la Comisión de Finanzas y no es caprichoso, sino que es en función de las competencias establecidas en el reglamento que rige a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Estos proyectos tienen cabecera en finanzas y, en segundo lugar, defensa del consumidor y, tercer lugar,
Comercio, que es esta comisión a la que fueron invitados desde la presidencia de la comisión. Por eso solicitarle que, en virtud de que es importante la ampliación de las voces y si se va a dar tratamiento, que sea como corresponde, por la vía que corresponde, en virtud que hay proyectos, escucharlos, los señores están dispuestos a participar y que sea dentro del mecanismo previsto por el reglamento. La palabra entonces allí de la diputada Ginocchio. Pero cerrando tema comercio, cerrando puntualmente esta reunión conjunta donde se van a ir desarrollando la temática tarjetas de crédito y su actividad comercial, vamos a cambiar de tema y hablamos de lo que será mañana, ¿no? Una nueva comisión, seguimos redundando en este tema porque hay mucha actividad parlamentaria y José de Mauro nos trae toda la data. Es una reunión mañana. 14 horas, ¿no? Sí, a las 14, sí, va a ser sobre reciclado de residuos de artes de pesca. Me gusta. No tenía ni idea del tema, entonces, a ver cuál es ese proyecto. Es fácil de encontrar, artes de pesca, a ver de qué se trata. Y bueno, lo investigamos y es interesantísimo realmente. Y realmente es muy bueno que los diputados se aboquen a atender estas cuestiones que tienen que ver con un montón de cosas, pero sobre todo con el medio ambiente. Y vamos a ver en el desarrollo de eso. En algún momento se había hablado de esta red que se iba a formar con algunos diputados, que al final se cayó esa comisión, pero no tiene nada que ver con esto puntualmente, ¿no? No. Con la red de pesqueros que se iba a armar, algo así. No puntualmente con este tema. Esto específicamente tiene que ver con un proyecto que es reciente. Pero bueno, van a reunirse, es una comisión dirigida por la oposición en este caso, que va a ser una reunión que de todas maneras va a ser informativa. Así que bueno, no avanzarán con ningún dictamen, van a poner a consideración un proyecto, pero bueno, veamos. Quien siempre trabajaba mucho en esta comisión es el diputado Vara, ¿no? Por la provincia de Corrientes. Sí, es un hombre del campo, pero el campo tiene que ver también con agricultura y pesca. Entonces, bueno, a partir de las 14 entonces se va a reunir la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios con la presencia de expositores pertenecientes al sector público-privado y tercer sector que van a hablar sobre reciclaje de residuos de artes de pesca. Y bueno, ¿qué es lo que se pone a consideración? Un proyecto de la diputada Mariana Zubik sobre presupuestos mínimos para la gestión ambiental de residuos de arte de pesca, así se llama este proyecto. La diputada Zubik, ahí la vemos, y es la presidenta justamente de la comisión. Esta es un proyecto que acompaña a Maximiliano Ferraro, también de la coalición cívica como ella, pero un montón de otros diputados que son de todo el espacio de Juntos por el Cambio. Perfecto. Ahora, bueno, la pregunta inicial, volvemos a ver qué son las artes de pesca. Por lo menos uno era neófito sobre el tema, entonces ahora me informé y veamos a ver en una próxima placa a ver de qué se trata. Es todo lo que se usa para capturar peces, así tan sencillo. Sea por arrastre, hay varias tipos. Así es. Algunas que quedaron prohibidas inclusive. Sí, claro, bueno, y hay otras y que se siguen usando, seguro. Si están prohibidas, se siguen usando, obviamente. Artes de pesca deportiva se hacen con caña, obviamente. Las artes de pesca comerciales o artesanales también, depende del volumen de red que uses. Ahí, así se diferencian las redes comerciales o las artesanales. Y en las que utilizan redes o canastos, por ejemplo, canastos, los wichis en el Pilcomayo. Claro. ¿Sí? Eso es lo que usan. Así, con el canasto acá en la cintura, si no me equivoco, ¿no? Claro, así es, sí. Bien. O el palangre. ¿Qué es el palangre? Es, por ejemplo, la explicación que me daban era que el espinel. ¿Qué es el espinel? Entonces preguntamos. Y bueno, lo podríamos ver, es una red que se extiende hasta una rama, por ejemplo. Entonces, y de esa red... Todo lo que vaya... Cuelgan anzuelos. Claro. Anzuelos, entonces vas agarrándolo y eso es una alternativa de pesca que es muy recomendada por los especialistas en este tema. Claro, porque evita también desbastar la fauna marina, ¿no? Claro, más que nada, y toda la biodiversidad que hay en el fondo marino, en el lecho también. Así es. Bueno, veamos qué es el proyecto que tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental en los términos del artículo 41 de la Constitución, que dice que todos los habitantes gozan del derecho
a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer a las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. Así que eso es lo que dice el artículo 41, en el que se asienta este proyecto para la gestión de los residuos de artes de pesca a través de la implementación del principio de responsabilidad extendida del productor con la finalidad de proteger la salud de las personas y del ambiente. Bien. A ver, veamos entonces cuáles son los... Me gusta cuando ya empiezan a hablar de presupuestos mínimos, porque es importante que se dediquen, ¿no? Y se aboque una determinada cantidad de dinero para esto. Claro. Vamos a ver los objetivos de esta norma. Bien. A ver, es minimizar, no vamos a darlos todos, es muy amplia la cantidad, claro, pero vamos a dar los principales. Minimizar hasta reducir a cero el abandono y o disposición final de artes de pesca, ya sea en el ecosistema marino y o costero como en el de con los vertederos de residuos, aplicando los conocimientos y mejores técnicas disponibles para su reutilización, tratamiento y reciclado. En este caso puntualmente hemos visto muchas veces a pingüinos, a lobos marinos, a los mismos peces que tienen productos, o no productos, sino residuos plásticos en el cuello o en el cuerpo que realmente los terminan dañando, e inclusive puede terminar con la vida del animal, ¿no? Claro, sí, de eso vamos a ver mucho. Es terrible. Sobre esta cuestión, porque vamos a hacer mucho más amplio, más allá del proyecto en sí. Fomentar la utilización de materiales de mayor durabilidad, cuyo proceso de reciclado sea el más eficiente y cuyo impacto ambiental durante su ciclo de vida sea el mínimo. Y promover la utilización de materiales biodegradables en la conformación de las artes de pesca. Pero hay un montón de otros temas también que se van a abarcar. Y que lo vamos a decir a la vuelta de la pausa. Muy bien, entonces ya vamos a continuar con mucho más de lo que se va a estar trabajando mañana en esta comisión de pesca, que obviamente va a tener el tema residuos marinos del arte de la pesca, como bien indicábamos. Y me voy a servir antes de ir a la pausa con esta comisión de intereses marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios. Todo lo que se va a vivir mañana a las 14, a la vuelta de la pausa con José y Mauro. Ya volvemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Para mí el desafío de los próximos años en Argentina, que la Argentina además de litio, sea baterías de litio. Además de soja, sea aceite de soja. Industrializar el proceso de commodities, de producción primaria que tiene nuestro país. Si lo logramos hacer, al crecimiento económico que viene en los próximos años, y que es indudable que viene, le vamos a dar chance a que entren los 46 millones de argentinos adentro. Se ha ajustado mucho la sintonía fina del previaje, apuntando a destinos fuera de temporada y destinos no tradicionales, porque todos sabemos lo que implica destinar recursos del presupuesto nacional a un programa que, si bien beneficia a los destinos turísticos, también tiene un costo para el fisco y para los contribuyentes, y creo que ha avanzado bien en ese sentido. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Un nuevo episodio de Todo Cultura. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. En el caso de mis historietas, las primeras que hice, que fue, por ejemplo, Horror desperté con un cazador, o Viejo Migraña, que es otra tira que también hice, elegí el blanco y negro porque era con el que yo me había criado, claro, que era el de Mafalda, o el de Buggy el Aceitoso.
nos pasó desde que una familia vuelva que nos había visto en el stand de la Feria del Libro del Congreso el año pasado. Wow. Y volvió especialmente a vernos, así que bueno, esa fue como una perlita. Hermoso. El encuentro con un montón de familias y también súper felices, no solamente por los contactos que tuvimos, sino por la cantidad de gente y de infancias que visitaron la Feria del Libro. Todo Cultura, miércoles 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Poder hacer un cambio en lo que se llama las licencias parentales, teniendo esa mirada, no solamente, que es muy importante y quizás lo más importante, de los derechos del niño y por supuesto tener un mejor tiempo y calidad de cuidados en sus primeros meses de vida, sino también en poder incluir toda la variedad que tiene que ver con la conformación de las familias, a partir, por ejemplo, de la Ley de Matrimonio Igualitario. Nosotros esta ley la tenemos del 2012. Lo que va a ser interesante va a ser la reunión de la comisión del día jueves de Ciencia, presidida por Facundo Manes y con donde Mara Brauer, una aliada muy fuerte de Daniel Filmus, es la vicepresidenta, y que va a tratar de informar sobre el proyecto de ciencia que hace rato se aprobó en la Cámara de Senadores y ahora también pasó por la Cámara de Diputados cuando tuvieron varios integrantes del Ministerio de Ciencia y Tecnología encabezados justamente por Filmus en la Cámara de Diputados. DTV Noticias, de lunes a viernes. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Muy bien, continuamos en el resumen a través de la pantalla de Diputados Televisión y hay que continuar hablando de lo que va a ser la comisión que tendrá lugar mañana a las 14 horas. Intereses fluviales, marítimos y pesqueros con José Di Mauro, con este proyecto de artes de la pesca, ¿no? Que tiene que ver con los residuos, el reciclado de residuos. Así es, un proyecto de la diputada Mariana Zubik.
Y bueno, y estábamos diciendo específicamente cuáles eran los objetivos que tenía, que eran muchos, 9 por lo menos conté. Bueno, otros, seguimos enumerándolos. Tiene también, por ejemplo, reducir la cantidad de residuos de artes de pesca generados y que son enviados a disposición final, disminuir y eliminar los daños causados a las especies marítimas y o terrestres por las artes de pesca abandonadas y o inutilizadas, ya sea por el ecosistema o en su disposición final. Y en este tema, bueno, vamos a darle como corresponde, por yo me informé a partir de esto, ahí lo vemos al diputado Varas también, que estaba ahí, y bueno, con un colega que es Wilmar Merino, que es especialista, es uno de los que más sabe de pesca, entonces me informaba, entonces le preguntaba sobre el tema y me decía que qué pasa con las redes específicamente, por ejemplo, qué es lo que menciona eso de disminuir, y es uno de los grandes problemas que tiene en estos casos y que atiende esta iniciativa. En algunos casos dice que son enormes, y quedan enredadas, por ejemplo, tortugas marinas, no, es muy, aparte que es difícil liberar al animal en sí, porque obviamente está en una situación de estrés, está también cansado, porque es algo que al no poder nadar o al no poder estar en el ambiente, en el ecosistema como debe, esto termina después trayendo consecuencias. Las redes quedan ahí y ellos, los pescadores, los residuos que quedan, estos animales quedan, es una barrera infranqueable para ellos, y no solo ellos, son los que terminan muriendo ahí, son también los pingüinos, otros van ahí a comer a los peces que quedan atrapados. Entonces ellos terminan enredándose y quedan ahí y mueren también, así que, bueno, no pueden respirar. Después capaz son comida para otros animales y después terminan siendo esos animales los que comen plástico, ¿no? Es toda una cadena que lamentablemente se sigue repitiendo de no sancionarse este proyecto, de no tener dictamen. Me contaba este colega el caso acá muy cercano de lo que elegí como ejemplo es el único delfín del estuario del Río de la Plata, que es conocido como la franciscana. Decía, lo conocen también como el delfín del Plata, y después decían que sufren horrores y mueren justamente por estas redes, porque ¿qué es lo que pasa? Después aparecen los cadáveres en las playas de la bonaerenses, pero murieron porque quedaron atrapados en las redes de las pescas comercial, obviamente. Entonces lo que decían, por ejemplo, es una solución sería proponer la pesca de palangre, lo que hablábamos al principio, ese espinel, esos anzuelos colgados, y prescindir en lo posible de lo que son las redes, y no permitir, por ejemplo, me decían la pesca de corvina con arrastre. Es lo que decíamos, porque es lo que termina depredando el suelo marino. Así es, sí. El delfín, por ejemplo, va atrás, el delfín del estuario del Plata, va atrás de este pez y queda atrapado, justamente porque la red está para él y lo agarran. Mirá cómo es la cadena, ¿no? La red termina no solamente atrapando al pez, sino que al depredador también del pez. O sea, claro. ¿Qué hacen los pescadores? Los agarran y bueno, el delfín no les sirve, no lo quieren, no lo deberían pescar, entonces muertos ya lo tiran al río de nuevo. Y son los delfines que después aparecen en Santa Teresita, en San Clemente. Los que hemos ido a vacacionar ahí, hemos visto en varias ocasiones, ¿no? ¿Por qué se mueren? Uno dice. Sí, pero bueno. Por estas razones. Bien, también evitar, estábamos en la diseminación de microplásticos, ¿no? Vos lo mencionaste ya 2 veces, el tema de los microplásticos. Ese es un elemento también clave. Y otras sustancias químicas resultantes de la degradación de las artes de pesca abandonadas y o inutilizadas en el ecosistema marino, costero y terrestre. Y decíamos, entonces, lo que pasa es que el plástico es el elemento más barato para las artes de pesca comercial. Las redes son de plástico. O sea, no son degradables, obviamente. Hay mucho descarte en los mares, en los ríos, justamente de las redes, y el plástico queda a perpetuidad, haciendo daño, obviamente. Entonces, lo que me decía este colega era que justamente los microplásticos que hoy consumimos con la pulverización de los plásticos tirados al río o a los mares, son los que estamos consumiendo hoy, son los que tiraron hace 50 años. Todo lo que tiremos hoy se va a convertir en microplásticos y va a ingresar al resto de la cadena alimenticia dentro de 50 o 60 años.
Bien. Eso es tal cual. Bueno, también proteger la salud humana, animal y vegetal, evitando el ingreso de contaminantes derivados de la degradación de las artes de pesca en la cadena alimentaria también. Perfecto. Y entre otros elementos tiene el de impulsar la investigación y desarrollo de tecnologías menos contaminantes para el proceso de fabricación, su empleo efectivo y la posterior disposición final. Veamos entonces qué obligaciones hay, por ejemplo, para los productores. Los productores de artes de pesca deberán procurar, según el proyecto de ley de la diputada Zubik, procurar la confección de las artes de pesca cuya vida útil sea la más extensa posible, conformadas por materiales de menor impacto ambiental, priorizando aquellos cuyos componentes que, cumpliendo su función, sean biodegradables. Claro. ¿Qué obligaciones tienen los pescadores, operadores, empresas pesqueras? Hay un tema acá que también son los costos, ¿no? Los costos de tener que utilizar particularmente un material biodegradable también en las redes. Digo, no debe ser tan sencillo. Me decían, por ejemplo, usar hilo. Hilo. Que es que por lo menos... Que sea más resistente y que no sea tan contaminante. Claro, que eso sería una alternativa para reemplazar el plástico. Los pescadores, operadores y empresas pesqueras, usuarios de las artes de pesca, queda prohibida la disposición en el ambiente junto a los residuos domiciliarios o en cualquier tipo de vertedero de los residuos de artes de pesca que ya no puedan cumplir su función, sean parciales o totales, ya sea por deterioro causado por el uso, rotura y o falla de fabricación. Esto tendrán que perfeccionar justamente el control de estas cosas. Obviamente, entonces hablamos de arte de pesca. Las cañas, obviamente, no son artes de pesca de por sí, pero esas no son las que se descartan. Justamente no van al agua, no es lo que termina contaminando el océano, los ríos. Bueno, veamos. A ver, la próxima placa. Se estima que cada año se pierde, no abandona. Esto lo mencionábamos ayer cuando hacíamos el anuncio de este tema. Atentis a este número, 640.000 toneladas de arte de pesca en los océanos. Increíble. Es una décima parte de todos los desechos en los océanos se componen de aparejos abandonados, según cifras de la FAO y el Programa de las Naciones Unidas. Los aparejos son las artes de pesca abandonadas, perdidas y o descartadas, que generan enormes daños en el ambiente. Una vez que son descartados, los anzuelos, redes y líneas de pesca abandonados en el ambiente acuático continúan causando estragos en la vida acuática. Es lo que decíamos, matando animales de todo tipo y causándoles sufrimiento durante extensos periodos porque se mueren de dolor, de no poder respirar, o sea, son las peores muertes que se dan. Lo que configura una seria amenaza para la biodiversidad marina. Muy bien. Genera un daño irreversible, obviamente. Es increíble, aparte después lo que normalmente vemos en las redes, ¿no? El hecho de animales que están atrapados en los plásticos, animales que van detrás de el objetivo de pesca y que también terminan siendo asesinados por esto que contábamos, por ejemplo, la historia del delfín del Plata, cuál es la situación que vive particularmente esta especie. Hay un montón de situaciones que lamentablemente, de no haber una ley para reciclado de residuos de arte de pesca, van a seguir estando, ¿no? Me decían, por ejemplo, que era conveniente utilizar, por ejemplo, modificar el sistema de redes. Sí. Que además del daño ecológico que producen, la industria trabaja con productos estandarizados. Por ejemplo, tiene que atrapar corvinas de cierto tamaño, en particular merluzas, con lo mismo, y la que no se encuadra así la tiran. Entonces, eso genera, entre otras cuestiones, que se pudren en el fondo del agua, multiplica la presencia de cangrejos. En el sur, por ejemplo, generan la sobreabundancia de gaviotas, todo ese tipo de cuestiones. Esto es lo que decías, la cadena que se va generando, las gaviotas pululan en los basurales también. Después van y atacan a quienes, a las ballenas, las picotean, ¿no? Y entonces no las dejan respirar a las ballenas, porque la ballena necesita estar 7 minutos en superficie para respirar, y cada picotazo le saca 5 centímetros de grasa. No. Eso me decían.
También. Es una enorme cadena que termina afectando todo esto y bueno, tiene que ver con el descarte que se produce. Claro, porque obviamente también las gaviotas no tienen por qué diferenciar entre las ballenas que están tomando aire o, en este caso, los peces que están muertos en la superficie, ¿no? Es como que eso también comen de esa manera. Terminan siendo dañadas todo tipo de cadena alimenticia también, todos los ecosistemas y también el lecho marino de no ser bien utilizados los sistemas de arte de pesca, ¿no? Así es. Bueno, no solo se trata solamente de un problema ambiental, sino también económico. Algunos estudios estiman que más del 90% de las especies capturadas por el abandono de artes de pesca tienen valor comercial. Bueno, y me decían también que está claro que la pesca fantasma que se habla es un problema multidimensional de gran complejidad y debe ser abordado desde un enfoque de economía circular, porque constituye unos principios fundamentales en la presente propuesta. Y en el Atlántico sudoccidental conviven especies amenazadas de extinción y con poblaciones reducidas, entre las que se encuentran tiburones, rayas, mamíferos marinos y aves. Las artes de pesca abandonadas pueden causar un daño severo a especies cuyo estatus poblacional es muy delicado. Y según datos de la WWF, que es el Fondo Mundial para la Naturaleza, la pesca fantasma causa daño al 66% de las especies de mamíferos marinos y al 50% de las especies de aves marinas. Esta pesca que no es regulada, ¿no? La pesca ilegal. La pesca que se produce en realidad por las cosas que quedan sueltas, que quedan perdidas así, pesca para nadie, para solamente causar daño. Bueno, ojalá que se pueda tender a un reemplazo biodegradable de las artes de pesca. Este es un proyecto que tiene que pasar por esta comisión, la de intereses marítimos, recursos naturales y presupuestos y hacienda si en algún momento dado llega a prosperar. Perfecto. Otro proyecto ambiental que seguramente vamos a estar abordando después en Ecoagenda, que aprovechamos y les decimos que todos los jueves a las 23 horas se da a través de la pantalla de Diputados TV. Pero seguimos y cambiamos a su vez de tema, porque Mundo Villa se transmite también durante todos los días martes puntualmente, y quien hablaba al respecto es el diputado Julio Ferreira de la provincia de Jujuy, y esto decía. Me los recorrí a todos. Tenemos serios problemas por la falta de iluminación, las calles en mal estado. Hay barrios, y no muy lejos del centro, donde la gente cuando llueve no puede acceder a su casa porque el agua les inunda el camino. Después, por ejemplo, el transporte público, que era una de las quejas más frecuentes, no solo que tiene frecuencias que no se adaptan, sino que además cuando pasa lleno los deja, no los levanta. Después en los barrios alejados, las paradas, entre una parada y la otra hay mucha distancia, son lugares, digamos, oscuros, con poco tránsito de gente, o sea, hasta los hombres tienen miedo de estar en una parada esperando un colectivo, claro, no solo las mujeres. Son cuestiones que la gente nos reclamaba. Nosotros tuvimos reuniones con sectores importantes de la provincia. Les voy a mencionar médicos, maestros, policías, quejándose del maltrato y los bajos salarios. Y el resultado de la elección no refleja lo que nosotros escuchamos en la calle. Nosotros pretendíamos ser una alternativa para terminar con la corrupción que había. Pero cuando presentamos la lista nos descabezan el candidato, que era el doctor Snope, porque nosotros desconocíamos de que el gobernador se había casado. Entonces, como él era cuñado, la Constitución no permite eso, nos lo descabezan a Guillermo y bueno, buscó un candidato de apuro y pusimos un buen candidato, una buena persona con experiencia, 2 veces diputado, que era el que le cuestionaba las cosas que no estaban bien al gobierno, pero no lo logramos instalar. En 4 semanas no se instala un candidato al gobierno. Eso es algo que siempre he cuestionado, de que no se generen en las provincias la fuente de trabajo necesaria para que la gente no se vea obligada a abandonar su terruño.
En Jujuy hay muchísimas familias que los padres han quedado solos porque los hijos emigraron porque no hay trabajo. En la provincia floreciente de Morales los chicos no tienen posibilidades. Y en Jujuy tenemos muchos estudiantes muy pero muy capaces, pero que no tienen posibilidad de insertarse laboralmente. Y emigran ¿a dónde? A la capital. Claro. Y así como de acá emigran al extranjero, porque Jujuy no ofrece alternativas de trabajo, lamentablemente. Y nosotros tendríamos que ver la forma de dar los medios necesarios para que la gente se quede afincada en su lugar. Porque inclusive viviendo no muy bien, vos querés estar en tu lugar de origen. Sí, por supuesto. Yo soy de una ciudad que se llama Palpalá. Y tengo mi casa ahí hace más de 50 años. Y no se me ocurre irme de mi casa, vivir en otro barrio mejor. No, de ahí soy, punto. Bueno, la situación que también se vive en la provincia de Jujuy con respecto a los barrios de menores recursos. Pero así también lo contaba entonces el diputado Julio Ferreira de aquella provincia. Tenemos que ponernos y enfocarnos en lo que va a ser la comisión de mañana y en toda la actividad legislativa del día. José, primero va a estar, hay un grupo parlamentario para la amistad que se va a estar integrando más temprano, luego va a estar también lo que es la comisión que les mencionábamos de intereses marítimos, fluviales y pesqueros. Si la tenés ahí, me querés acá que se me... Sí, está la bicameral de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Bien. A las 10 de la mañana, a las 14. Constitutiva. Claro, sí. Era constitutiva de niños, niñas y adolescentes. Bien. Sí, así es. Y después a las 14 está esta comisión de la que hablamos y a las 17:30 tenemos la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva que se va a ocupar del tema del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 con invitados. Claro, que quedó pospuesta de la semana anterior, esta comisión que es presidida por el diputado Facundo Manes, de Ciencia y Tecnología, para trabajar este Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Que vos en algún momento también lo habías explicado, que tenía varios objetivos. Creo que tenía... Claro, sí, habíamos hecho un informe sobre este tema y bueno, es toda también ya tuvo una reunión con especialistas, ahora va a ser también con especialistas. En su momento estuvo presente el diputado, yo lo digo diputado, pero es el ministro Daniel Filmus, pero que fue mucho tiempo diputado, fue también senador nacional y conociendo bien el paño, él dijo, por favor, emitan un dictamen, reúnanse para hacer dictamen. Esta va a ser reunión informativa, todavía el dictamen va a esperar, pero bueno, esto tiene media sanción ya de la Cámara Alta, o sea que cuando tenga dictamen va directo para el recinto para su aprobación y convertirse en ley. En ley, muy bien. Bueno, esto con algunos de los temas, pensando también que la Comisión de Juicio Político ya se pospuso para la semana que viene por razones médicas de 2 diputados que estaban con algunas complicaciones de salud. Ahí está, Comisión de Juicio Político, Sala 1, según lo que constituye el artículo 53. Y a partir de esto también van a estar nuevos invitados que corresponden a la temática de obra social del Poder Judicial de la Nación. Así es, supuestamente será a priori la última reunión sobre ese tema. A partir de la semana siguiente, si es así, si se da por terminado el tema obra social, se avanzará con la cuestión de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ese tema por el cual se promovió el juicio político contra los 4 integrantes de la Corte Suprema al entender que se estaba favoreciendo a la Ciudad de Buenos Aires de manera indebida. Perfecto. Bueno, un repaso entonces de lo que fue particularmente lo que va a ser el día de mañana también, de lo que será ya la semana siguiente y de sesión todavía quedó en la nada. Lo que se esperaba que por ahí pudiera haber sesión todos los meses, claro, que era de alguna forma lo que habían acordado desde el oficialismo, terminó... sí, quedó postergado. Este mes de mayo no habrá sesión, pero veremos en todo caso si en el mes de junio
Está previsto que para el 13 de junio venga el, que no sé si es martes 13 o miércoles. Martes 13. Martes 13. Martes 13. Bueno, avísenle, recuérdenselo al jefe de gabinete, Agustín Rossi, que esta semana justamente se lanzó su precandidatura presidencial, pero va a estar presente aquí para dar su segundo informe en la Cámara de Diputados. Y yo me juego a que el miércoles, y esto es el miércoles 14, bueno, pueda llegar a haber una sesión, aprovechando que todos los diputados están en Buenos Aires y que, habrá reunión, habrá elecciones el 11. Perfecto. El 11 sé que hay. El 18, alguna elección también me parece que hay, pero bueno. Bien, bueno. El 18, pero el 18 es feriado. El 18 es... 18 es domingo. No, por eso, elección. Ah, elección, claro, pensando en elección. Sí. Hay una elección. Feriado puente también, ahí, ¿no? Así que... Claro. Así que veremos en todo caso. Muy bien. Esto ha sido todo por ahora. Esto fue el resumen a través de la pantalla de Diputados Televisión. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenida. Para mí el desafío de los próximos años en Argentina es que la Argentina, además de litio, sea baterías de litio.